Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Espero bien. Buenas, profe. Bien. Eh, el día de hoy vamos a hacer una sesión un poco dinámica, un poco más dinámica de las sesiones anteriores. Para tal motivo, voy a estar utilizando un motor de base de datos que tengo instalado, pero que no es el Oracle, para poder terminar el ejercicio que quiero terminar con ustedes. Es el motor MySQL, ¿verdad? Y en el transcurso voy a tratar de replicarlo con el Oracle. La idea es que ustedes puedan ver el proceso en sí de trabajar con volúmenes de datos importantes. Esa es la frase que tenemos que mantener en mente. ¿Qué pasa cuando yo realizo una operación contra una base de datos? Una operación de inserción, una operación de consulta, una operación de eliminación o una operación de borrado, de actualización de datos, por ejemplo. Si estamos hablando de un solo registro, posiblemente no tengamos dificultades. Pero si estamos hablando ya de un volumen más importante, por decirlo así, 1000 registros en forma simultánea, 100.000 registros, 1.000.000 de registros. Entonces, ahí cambia totalmente la situación. ¿Por qué? Porque evidentemente hacer una inserción y hacer 100.000 inserciones va a repercutir en el tiempo de respuesta de nuestro servidor de base de datos. Y en la vida cotidiana, en la vida real, cualquier software debería de tener la capacidad de poder procesar archivos con volúmenes de datos importantes. Entonces, por ese motivo es que para poder cerrar nuestro ejercicio, para que ustedes tengan el ejemplo, para que ya tengan también en video y en código fuente, voy a estar utilizando nada más ya un motor de base de datos con el cual ya tengo testeado que funciona al 100% la operación. Y eso no quita que después podamos replicar en el Oracle, ¿verdad? Entonces, si es que los compañeros no se pueden conectar, por favor repliquen esta situación a los demás compañeros y también esto va a quedar constancia aquí en el video. Bueno, voy a proceder a presentar mi pantalla. Si tienen alguna consulta, gente, pueden realizarla antes de empezar. Bien, entonces damos inicio. Ya tenemos el proyecto, nuestro proyecto de conexión, de laboratorio base, ya tiene ya los archivos necesarios porque ya estuve yo preparando la sesión del día de hoy. De tal manera que la clase sea un poco más dinámica y puedan hacer las consultas si quieren realizarla o en este caso poder terminar el ejemplo ya funcional. Entonces voy a levantar mi motor de base de datos, que en este caso es mi MySQL. Para el compañero que se acaba de conectar, estábamos mencionando nada más que para poder terminar el ejercicio, voy a ahora estar utilizando un motor de base de datos MySQL sobre el cual ya pude testear todas las operaciones que tengo que mostrar el día de hoy. Entonces, es el mismo contexto. Dentro de un motor de base de datos tengo las tablas con las cuales en algún momento he probado o he utilizado como ejemplo. Y lo que hago es, o lo que tenemos que hacer es preparar un algoritmo para que podamos trabajar con volúmenes de datos, con registros importantes en cuanto a cantidad. Entonces, para ese motivo, o con ese fin, yo tengo ya un archivo que justamente es un archivo que utilicé el año pasado. Y ese archivo es un archivo que contiene datos de los beneficiarios que en algún momento el gobierno habilitó cuando empezó la pandemia, al cual le denominaron ellos beneficiarios del PUTEBO. Entonces, ese archivo yo me había descargado
y o sea, uno de los archivos, porque evidentemente este archivo no implica que el 100% de las personas que fueron beneficiarios, que salieron beneficiarios en el programa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo me descargué este archivo? Porque este archivo tenía una cantidad importante de registros. Fíjense que con el editor que estoy habilitando, que estoy abriendo, estoy posicionado en la fila número 1, y si me voy hasta el fin de mi archivo, encuentro que tengo, a ver, 599.997 líneas. Es decir, que estoy teniendo casi 600.000 líneas, y cada línea representa a una persona. En este caso, a nivel de hardware, a nivel de software, perdón, representa un objeto o va a representar un objeto. Porque sabemos que en nuestro esquema de desarrollo, nosotros ya orientamos hacia todo, o sea, orientamos todo hacia objetos. No estamos trabajando ya en forma de variables sueltas, sino que todo es un objeto. Entonces, nuestro algoritmo lo que tendría que hacer es primeramente preparar la operación para trabajar con este archivo que contiene 600.000 líneas de personas, en este caso, para poder realizar la operación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mapear este archivo contra una base de datos, primero contra una tabla, porque finalmente este archivo contiene datos, y estos datos lo que yo tengo que hacer es insertar dentro de un motor de base de datos. Ese es el ejercicio en sí que me plantea mi situación, mi clase del día de hoy. Es preparar el algoritmo para poder hacer la operación. Entonces no hay ningún problema. Vamos a empezar mapeando los datos que yo tengo dentro de mi archivo. Entonces, este archivo evidentemente también ya va a ir dentro del proyecto para que ustedes lo puedan tener también ahí, para que puedan utilizarlo como ejemplo. Entonces, este archivo en sí contiene los datos, y hay un punto importante aquí. Y este punto importante es que este archivo contiene un símbolo que representa al símbolo separador. En este caso, el símbolo separador es el punto y coma. Normalmente cuando nos dicen trabajar con un archivo, ese archivo, si ese archivo está compuesto por n cantidad de columnas o n cantidad de datos en una sola línea, siempre va a haber una línea separadora, un símbolo separador. Y normalmente lo que más se utiliza es el símbolo separador, que lo que te hace, como su nombre lo identifica, es separar lo que vendría a ser un dato del siguiente dato. En este caso, el primer dato vendría a ser el número de cédula, luego el punto y coma realiza una separación, realiza un corte. El segundo dato vendría a ser el nombre y apellido de la persona. Encontramos nuevamente el punto y coma, que nos indica que hasta ahí va el siguiente dato, y a partir del punto y coma empieza el siguiente dato también, que sería en este caso el departamento. Y por último, el dato que representa a la localidad del departamento. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo ya tengo un símbolo que me representa dónde tengo que realizar el corte, porque esta línea yo no tengo que trabajarlo como cadena, como una sola cadena, sino que esta línea tengo que cortarlo en pedazos, porque cada pedazo son datos diferentes. Entonces, para poder realizar ese corte y para poder asignar finalmente ese dato al método correspondiente de mi objeto, yo tengo el punto y coma, en este caso, que me está identificando como un símbolo separador. Entonces, una vez que yo identifique cuáles son los datos, que en este caso yo ya les estaba mencionando, lo primero que a mí me toca hacer es crearme
mi tabla en el motor de base de datos con la estructura que evidentemente se necesita para poder almacenar estos datos. Entonces, esa tabla es la que aquí yo ya me creé. Yo creo que estaba haciendo unas pruebas. Voy a borrar nada más si tengo registros dentro de esta tabla. Ahí está. Y verifico. Esta tabla tiene una estructura. La primera columna es un valor ID. Le puse evidentemente que sea autoincremental. Y a partir de la siguiente columna ya tengo número de cédula. Es la columna que va a preparar o que se prepara para poder almacenar este valor de número de cédula. El siguiente valor que vendría a ser aquí nombre y apellido también tiene una columna denominada nombres-apellidos. El siguiente es el departamento y por último la localidad. Entonces mi tabla ya está haciendo referencia a la estructura según los datos que yo necesito manejar. Entonces, una vez que yo haya construido mi tabla, según la estructura, vuelvo y repito, lo que debo de hacer es ya empezar mi algoritmo, empezar mi código fuente, mi programación en sí. Entonces, el primer paso es el mapeo o la referencia, como quieran denominarlo, de tablas o tablas, si es un solo archivo, evidentemente, ver su estructura del archivo. Entonces, como aquí tenemos que almacenar 4 datos, cédula, nombre, apellido, departamento y localidad, entonces evidentemente tu tabla tiene que tener esa cantidad de columnas. Bien, una vez realizado la tabla en sí, lo siguiente que debo de hacer es venir y crearme mi clase a la cual le denomino Putimo. Esta clase de Putimo es la clase de TO que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que contiene los atributos de las clases, y estos atributos de las clases evidentemente están representando a las columnas que tenemos en nuestra tabla. Entonces tenemos el número, el valor ID, tenemos un número de cédula, un valor numérico, y nombres, apellidos, departamento y localidad tenemos como cadenas. Entonces, una vez que hayamos creado los atributos de mi clase, lo que realizo a continuación es la operación del set y el get, ¿sí? Que son estos que estábamos creando, que sabemos cómo hacerlo en forma dinámica, en forma automática. Para que vean nada más, vuelvo a borrar todo, le creo todas las variables dentro de las clases y le doy clic derecho, voy a insertar código y le digo get y set. Quiero que me genere todos los getters y todos los setters de todas las variables que están ahí. Le doy generar y nuevamente ya tenemos el resultado ahí, o en ese punto, en ese momento. Bien, entonces, después de haber creado nuestra tabla del lado de nuestro motor de base de datos, lo que hacemos es crear la clase en sí del DTO. Seguido a la clase del DTO, evidentemente ya sabemos que tenemos que crear el DAO. Entonces, creamos la clase del DAO y preparamos las operaciones para poder realizar las operaciones. En este caso, los objetos que vamos a estar necesitando con la conexión, el prepare statement, el result set. Entonces, el agregar registro. Evidentemente, este es el método al que le denominé agregar registro. Ya está recibiendo el objeto, o está trabajando, mejor dicho, con el objeto denominado continuo DTO. Dicho objeto contiene
por detrás todos los métodos set y get, ¿vale? Entonces, y ahí respetar los pasos que nosotros ya conocemos. Preparar el query, el paso número 1, el insert into de la tabla PTO, las columnas, los valores. 4 valores tenemos porque tenemos número de cédula, nombre de apellido, departamento y localidad. Entonces, lo que hacemos es, después es el seteo correspondiente, que ya sabemos también las reglas que tenemos que respetar para poder realizar el seteo correspondiente. Y en este momento le estamos invocando a los get. Get número de cédula, get nombres, apellidos, get departamento, get localidad. Entonces, una vez hecho el seteo correspondiente, le invocamos al execute update para poder realizar la operación de ejecución. Si la operación me retorna mayor que 0, esto evidenciaba de que la operación fue exitosa, se retorna true. Si el execute update me devuelve 0 o menor que 0, evidentemente es porque la operación no fue exitosa y en ese caso tenemos que retornarlo falso. Después, si ocurre algún error, ya sabemos que entra en la excepción y se cierra el prepare statement en caso de que hubiera algún error. Entonces, este es el primer método que preparé para poder hacer la demostración de una inserción, que es la operación que nosotros ya estuvimos viendo en las demás, en este caso en la clase de persona. Hicimos todo el circuito y fuimos explicando paso a paso nuevamente, ¿verdad? Solamente que no lo pudimos llegar a hacer funcional, ¿verdad? Entonces, el día de hoy sí ya vamos a hacer funcional ya sobre el objeto .imo y con datos reales, ¿verdad? Con datos reales. Y esos datos, ¿de dónde vamos a obtener? Vamos a obtener del archivo, de este archivo. Estos datos son los que yo necesito insertar. Entonces, tengo que tener un algoritmo para poder localizar el archivo. Para poder... ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Escucho? Perdón, ¿alguien quiso hacer una consulta? Bien, creo que vamos a continuar. Entonces, los datos en sí están dentro del archivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es localizar el archivo, asignarle permisos al archivo para que se pueda, o sea, el software tiene que tener el permiso para hacer la lectura y escritura. En este caso, lo que nosotros necesitamos es hacer lectura, porque necesitamos extraer los datos del archivo. Y finalmente, una vez que voy extrayendo los datos, ir cargando el DTO para poder enviar eso al DAO y que se pueda realizar la operación. Entonces, para hacer dicho proceso, yo me creé una clase denominada gestión, un cultivo de CTR, que vendría a ser nuestro pequeño controlador, y está aquí. La clase file es la clase de Java que vamos a estar utilizando para poder ubicar el archivo y para poder ese archivo físico que nosotros tenemos en nuestra PC, convertirlo a un directorio lógico para poder realizar las obtenciones de datos. La clase para hacer la lectura y escritura, y el buffer, que es para la clase para poder hacer el recorrido. Son 3 clases que interactúan entre sí, que nos va a estar proporcionando todas las funcionalidades necesarias para poder hacer el circuito que acabamos de mencionar. Entonces, creamos un método al cual le denominé procesar archivo.imo. Primeramente creamos o instanciamos la clase file, y dentro de la clase file lo que estoy haciendo primeramente es indicar de dónde se encuentra físicamente el archivo. Entonces,
Si yo me ubico, entonces tengo en mi disco C archivos guión bajo ALC y ahí está el nombre del archivo .csv. Entonces, disco local C, archivos ALC y acá está el archivo correspondiente. Entonces, este es 0524. Este es el archivo 0524-2021. Entonces, este archivo es el que finalmente vamos a estar utilizando para poder hacer el recorrido con la clase, con la clase file real. Lo que hacemos es asignarle autorización para poder hacer la lectura. Si no trabajamos con esta clase, no vamos a ubicar el archivo, pero no vamos a tener permiso para poder hacer lectura. En este caso, ambas se pueden hacer, tanto lectura y escritura, ¿verdad? Pero en este caso lo que nosotros necesitamos es hacer solamente lectura. Y luego para el recorrido correspondiente. Entonces, lo que voy a hacer es, estos son cadenas que vamos a estar utilizando aquí debajo. Una cadena normal que va a ser un string, un vector de tipo string que van a ver ya cuál va a ser su uso, un pequeño contador, es algo interno nada más, y luego ya preparo ya el objeto, instancio ya mi DAO. Antes de mi condición, instancio mi DAO, porque una sola vez yo voy a estar haciendo evidentemente la instancia de mi clase. No voy a estar realizando varias veces. Si no, voy a estar generando recursos en forma innecesaria. Entonces, construyo mi DAO y inicializo mi DTO con un valor nulo y tengo mi pequeña condición en donde le digo que cada vez que encuentre una línea que recorrer, entre dentro del while. Aquí está el while. Aquí inicia y aquí abajo finaliza. Entonces, ¿cómo él verifica si existe una línea que recorrer? Con este método que le dice justamente si existe otra línea. Entonces, si existe otra línea, va a ingresar y el valor de esa línea le va a asignar a la columna, a la cadena línea. Acá, si se fijan, está realizándose esa operación. Se le está asignando el contenido de la siguiente línea, se le asigna a la cadena línea o al string línea, y luego se utiliza un método de la clase string denominada split, y ese método lo que hace es justamente realizar un corte en donde encuentre una coincidencia. Entonces ahí es donde usamos el símbolo separador. En este punto es donde nosotros tenemos que identificar cuál es el valor separador que contiene el archivo. El archivo, cada vez que nos faciliten en algún momento de nuestros trabajos a nivel académico, a nivel profesional, normalmente les tiene que facilitar con un valor separador. En este caso, nuestro valor separador es el punto y coma, pero puede ser un guión medio, puede ser una coma, puede ser un conjunto de valores. En este caso, los más comunes siempre son los puntos y coma. Entonces, eso es lo que aquí está pasando. ¿Verdad? Está identificando el punto y coma, y conforme encuentre el punto y coma, él va a realizar el corte, y ese corte va a decir, acá existe un pedazo, este es el segundo pedazo, este es el tercer pedazo y este es el cuarto pedazo. Entonces, en 4 partes va a estar realizando el corte. Por eso es que el split lo que me va a devolver es
un vector de tipo string. Por eso es que aquí yo había creado un vector que va a almacenar valores de tipo string. Entonces, ese vector se le asigna, y esta es una seguridad extra nada más que yo le puse, ¿verdad? Porque tuve algún conflicto cuando existen algunas líneas que no tenían 4 pedazos. Solamente si tiene 4 pedazos, el vector.len me va a devolver la cantidad de pedazos que está teniendo. Si tiene 4, quiere decir que están las 4 columnas o los 4 datos. Si tiene más o tiene menos, evidentemente aquí no va a entrar en la condición y me va a imprimir nomás así cuál es la línea que tiene errores. Entonces, lo que yo voy a hacer es recuperar tengo que empezar a recuperar los valores. Ya me acuerdo ya por qué puse este contador. Vamos a comentar y luego vamos para que vean cuál fue mi problema en este punto. Como esto es un vector de tipo string, cada posición del vector lo que va a contener finalmente es un valor de tipo string. Entonces, como mi número de cédula es integer, lo que yo hice fue recuperar el valor en la posición 0, quitarle los espacios y en teoría hacer un parse int, convertir ese valor, lo convierto a un valor numérico para que no me dé ningún problema. Y luego el vector en la posición 1 va a recuperar el nombre completo con el apellido. El vector en la posición 2 va a recuperar el departamento y el vector en la posición 3 va a recuperar la localidad. Una vez que va recuperando los datos, ustedes pueden ver que se le está asignando a los métodos set correspondientes. Entonces, el método set, evidentemente ya sabemos que es para asignación. Se le está asignando a los set del objeto de TO. Entonces, una vez que se le asignan todos los valores, lo que hacemos es llamarle al método agregar registro y pasarle el valor de TO. Entonces, cuando nosotros le pasemos el valor de TO al agregar registro, el agregar registro automáticamente tiene que realizar el insert correspondiente. Entonces, ese es el circuito que tenemos que probar. Y aquí me estaba dando un error, por eso había comentado, pero vamos a generar ese error para que se pueda visualizar. Entonces, para poder hacer esta prueba, mi laboratorio base, le llamo al procesar archivo.txt, que es el que estamos viendo aquí. Vamos a poner el punto de interrupción, clic derecho, le digo debug. Paro en ese punto, le doy F7. Entonces, aquí empiezo a hacer una posición. Lo primero que se tiene que verificar es si existe este directorio, F8. Evidentemente existe, por eso me generó, me saltó a la siguiente línea. Si este directorio no existía, ya iba a caer en una excepción. Se le da el permiso, se prepara para poder hacer el recorrido, se inicializa el contador, ¿verdad? Que es el que estábamos usando hace un rato.
se crea el objeto DAO, se inicializa el DTO como valor nulo y aquí empieza el circuito. Entonces, ahí, si se fijan, ahí me está diciendo que el método me va a devolver un string y ese string va a estar compuesto por, y ahí figuran los valores, todo entre comas. Entonces, una vez que ingrese dentro del circuito, va a realizar el corte y este corte va a tener, en este caso, va a tener 4 posiciones, es decir, que se realizó 4 pedazos. Vamos a ver si podemos visualizar. Aquí están los pedazos correspondientes. El vector en la posición 0 contiene este valor que sería el número de cédula. El vector en la posición 1, vector en la posición 2, vector en la posición 3. Entonces, este vector contiene string y para poder recuperar el valor del vector, lo que yo tengo que hacer es indicarle la posición en la que se encuentra nada más. Por eso es que aquí empieza el nombre del vector y entre el corchete le indico la posición. En la primera posición inicia en 0. Entonces, si yo quiero recuperar el número de cédula, tengo que indicar vector en la posición 0. Si quiero recuperar el nombre y apellido, vector en la posición 1. Si quiero recuperar el departamento, vector en la posición 2. Ahí está, capital. Y si quiero recuperar la ciudad o la localidad, vector en la posición 3. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en mi query. Creo el objeto putable, recupero este valor, recupero el nombre y apellido, recupero el departamento, recupero la localidad y una vez que haya recuperado hasta la localidad, que vendría a ser mi último valor, al salir de ahí mi DTO ya está cargado y automáticamente ese DTO se envía al agregar registro. Y nuevamente entro en F7, me posiciono dentro de mi query, se prepara el query, se prepara el statement y se empieza a recuperar los valores con los DTO correspondientes con los get. Get número de cédula, get nombre y apellido, el get de departamento y get de la localidad. Se ejecuta y fíjense que acá retornó true. Si yo me voy hasta mi motor de base de datos, refresco esto, fíjense que aquí ya está teniendo ya mi tabla, ya está teniendo un registro. Número de cédula, el nombre y apellido, el departamento y la localidad. Entonces, se retorna true. Se cierra el prepare statement. Vuelve al circuito. Y ahora, en teoría, tiene que pasar a la siguiente línea. La siguiente línea, evidentemente, va a empezar el mismo circuito. Se realiza el corte. Profe, una preguntita. Sí. El tamaño el tamaño del, ¿cómo se llama? Del archivo. No, el que tiene 4 lugares. No sé cómo se llama. Del vector. Del vector. Del vector, ¿ese tamaño del vector se define o...? No. Esto se define acá en el split. En este punto justamente es el que se define porque el split lo que va a hacer es el método para ubicar una cadena, punto y coma, ¿verdad? Y va a buscar el separador. Entonces, ¿qué va a encontrar? Que figura un separador después del número de cédula. Entonces, después va a ir después del apellido, encuentra otro punto y coma. Entonces, ahí ya son dos valores que va a tener.
después va a llegar hasta el departamento, encuentra otro, y entonces va a realizar 4 cortes. Entonces ahí se define qué tamaño tiene tu vector. Entonces este va a definir, o sea, tu vector en sí va a tener según la cantidad de símbolos separador que tenés dentro de tu línea. Y se va reescribiendo en la siguiente fila, se reescribe el vector, ¿verdad? Así mismo, la posición en sí. Y, y el C++, ¿qué hace, por favor? Es un contador, pero ese no estamos Un utilizando contador, porque entiendo. ese es un contador nada más. Pasaba que en este parse en algunos casos me daba error, entonces para evitar perder mucho tiempo en el error, directamente le creé una variable c es igual a 1, que era un valor numérico, entonces ese valor le asignaba aquí. Aquí justamente está comentado número de cédula C. Entonces, después lo que hacía era, después de utilizar ese valor, le sumaba 1. Esto es lo que hace en Java, es sumarle un valor. Entiendo. Entonces, Hace- cada vez que entraba, él siempre iba sumando 1. Bueno, y entonces vuelve el circuito, se vuelve a cargar los valores, se le envía al agregar, se cuenta y así. Y ya está. Se va realizando las operaciones. Entonces, conforme se va realizando esta operación, yo actualizo mi tabla, yo voy encontrando los valores que se está reflejando. Perfecto, está funcionando mi query. Ahora, ¿dónde estaba en la situación problemática? La situación problemática está en que mi registro, este registro que estoy encontrando aquí, ¿qué cantidad de registro, o sea, qué cantidad de datos tiene ese registro, ese archivo, mejor dicho? Ese archivo cuenta con, dijimos, con casi 600.000 líneas. Entonces quiere decir que tenemos que hacer 600.000 veces este recorrido y evidentemente eso es inviable, ¿verdad? Aquí para demostrar es luego inviable. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar nuestro proyecto así como está y vamos a ver cuánto tiempo podría llegar a demorar esto. Y si yo le digo run file, este era el error que me salía. En algún momento aparece este valor, es como una basura que encuentra dentro del archivo. Por eso era que le había comentado esta línea, le dejé el separador, perdón, el valor numérico nada más. Eso se subsana cambiando el tipo de dato a un string, ¿verdad? Pero para no tocar mi programa nada más le pongo directamente el número de cédula, le pongo ese valor. Entonces, lo que hacemos es, después de haber hecho esa modificación, ¿verdad? Para evitar alterar todo nuestro código, le digo clic derecho, le digo ejecutar y ahora empezó la ejecución. Y entonces, si yo vengo aquí, preparo un select y vamos a hacer un conteo y vamos a contar el valor de la columna ID con la tabla QT1. Ejecuto esto, ahí me dice que tengo 693 filas, quiere decir que ahora si ejecuto no hay 15, no hay 47, no hay 71, va aumentando, evidentemente va aumentando, pero todavía ni siquiera llega a 1000, ahora recién superó 1000 y el programa, estas son las líneas que tienen error, ¿verdad? Pero va a ir realizando la operación. lentísimo, bro. Y fíjense cuánto tiempo estamos hablando de que más de posiblemente un minuto y recién 1600 líneas fueron insertadas, 1700. Y nosotros tenemos 600.000.
Entonces, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos necesita? O sea, ahí está la situación. Primero, Un- sí, te una hora escucho. por ahí, 60 minutos por ahí. Y va a tardar bastante, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que mejorar. La operación en sí ya está funcional. Ya sabemos que cuando existe un registro, o perdón, existe un archivo que tiene 10 registros, bueno, perfecto, ahí sabemos ya cómo subsanar ese problema, cómo solucionar este problema. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos 600.000 registros, entonces evidentemente esto es totalmente inviable. Vamos recién por los 3.000 registros, ¿verdad? Y el programa sigue corriendo, ¿verdad? Entonces vamos a cortar el programa y vamos a ver la alternativa. O sea, nosotros tenemos que buscar una solución. Y la solución más práctica, acá me dice el tiempo que tardó, 2 minutos con 8 segundos. Y en esos 2 minutos con 8 segundos insertó ni 3.000 registros, no se insertó. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución planteada es, en vez de estar realizando por cada vuelta, porque acá lo que estamos haciendo es, cada vez que entra aquí, él le invoca al método agregar registro. Es decir, cada vez que entra dentro de la lectura de la siguiente línea, recupera el valor y ya le envía al agregar registro. Entonces, entra en la siguiente línea, recupera el valor y ya hace un insert. Entra en la siguiente línea, recupera los datos y ya hace el insert. Y así sucesivamente va a ir realizando el trabajo. Por cada vuelta que entra, va a estar haciendo un insert. Entonces quiere decir que son alrededor de 600.000 inserciones que se tiene que realizar. Entonces, para poder realizarlo en forma más práctica, lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer agrupaciones de registros para poder hacer un insert y enviarle un bloque de registro, agrupar un bloque de registro y enviarlo en un solo insert. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a hacer un poco, preparar el insert, acá está el insert. Evidentemente la columna ID lo voy a quitar porque yo la ID es autoincremental. Y acá tenemos los valores. Y acá en teoría, este no voy a necesitar. El número de cédula es un valor numérico. Voy a poner 1 como ejemplo. Nombre y apellido. Voy a poner Juan Costa. El departamento en el cual vivo, en teoría central. La localidad sería Luque. Entonces, esta sería la ejecución de un solo query con un solo registro. Ejecuto, le doy F5 y ahí me dice que no se realizaron ningún error y que ha sido insertado una fila. Perfecto. Pero lo que dijimos fue que lo ideal sería, en vez de estar haciendo un insert con un solo registro, hacer un insert y en vez de enviarle un registro, enviarle un bloque de registro. ¿Cómo conseguimos eso? Conseguimos poniéndole coma aquí, copiar esta estructura, pegar aquí, coma, coma, voy poniendo. Entonces, voy a ir cambiando los datos para que se diferencien. 3, 4, 5, 6. Con la costa, esto va a ser 2, va a ser 3, 4, 5 y 6. Y al último, nada más ponerle el punto y coma. Entonces, esta estructura es una estructura válida. Lo que yo estoy diciendo es que en un solo insert se va a estar insertando 6 registros. Evidentemente tenemos que tenemos que tener los mismos cuidados con relación a la abertura y cierre de paréntesis, cuidar cuando la columna es numérica, ponerle valor numérico,
cuidar que vaya, si el valor que voy a estar usando es un valor de tipo cadena, entonces nuestro valor tiene que ir entre comillas simple, tiene que estar la coma indicando la separación de un dato con otro y evidentemente el cierre de paréntesis que me indica de que se está cerrando el primer registro. Y la coma me indica o le va a indicar al programa de que existe otro registro también que se va a realizar o que se va a hacer la inserción con un siguiente registro. Entonces, ese es el punto. Entonces, si yo ahora selecciono y le doy ejecutar, fíjense que ahí me dice, se ha ejecutado un proceso exitoso, no hubo errores y fueron afectados 6 registros, 6 filas. Quiere decir que la operación fue exitosa. Entonces, yo no tuve que estar haciendo 6 inserciones, sino que hice una sola inserción y le asigné 6 valores o 6 registros ya en una sola inserción. Entonces, eso es lo que tendríamos que replicar del lado de nuestro programa. Optimizar nuestra operación contra el motor de base de datos. Porque aquí el punto es que cuando trabajamos contra el motor de base de datos es donde tenemos ese tiempo de retardo de entre envío, ejecución y respuesta. Entonces, optimizando nuestro insert, nosotros vamos a estar ganando un tiempo bastante considerable. Entonces, para armar esta estructura, ya preparé un método al cual le denominé procesar archivo PuttyBot, pero bloque. Entonces, la misma lógica, voy a trabajar con el archivo, vamos a trabajar con los mismos datos, vamos a trabajar con la misma lógica de recorrido, de recuperación, recupera según las posiciones, pero en vez de estar recuperando y enviándole al método agregar registro, que es el que comenté aquí abajo, va a estar agregando eso a una lista. La lista que fue creada aquí arriba antes del wait. Entonces, así como nosotros habíamos preparado los select en el ejemplo de persona, donde nosotros recuperábamos los valores y asignábamos a una lista, es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Es ir recuperando esos valores según las posiciones y le asignamos a la lista. Esa lista está encapsulada con una lista de tipo .dto. Entonces, lo que hacemos es creamos la lista, instanciamos la lista aquí antes del while y conforme va entrando los valores que se está recuperando nuevamente del archivo, se carga en el DTO, como lo vimos anteriormente, pero ese objeto cargado ahora ya se le agrega a una lista, ya no se le envía en forma directa a la operación para que realice el insert. Directo va a la lista. Entonces, y sigue el circuito. Una vez que vuelvo a entrar aquí, se carga nuevamente, se crea nuevamente el objeto, se vuelve a recuperar, se le carga el objeto y se le agrega a la lista. La lista es la que va a empezar a contener los valores de mi DTO. Y esos valores son los valores que se está recuperando de mi archivo. Entonces, una vez que haya terminado el while, quiere decir que ya se llegó hasta la última línea de mi archivo. Entonces, en ese momento, esto es modo consola, nada más puse así para que se vea qué cantidad de registro tiene mi lista. Y esa lista se le envía a un método denominado agregar bloque registros. Entonces, ese método agregar bloque registros es el que se va a encargar de armar esta estructura de query. Porque esto es lo que tenemos que armar, habíamos dicho. Entonces, empezamos ese bloque agregándole un valor numérico
donde ese valor numérico que va a contener la cantidad de registros que voy a estar insertando dentro de mi insert. Entonces, si en este caso tiene 100, quiere decir que en un solo insert se va a insertar 100 registros. Si aquí hubiese puesto 200, quiere decir que se va a insertar 200. Si ponemos 50, quiere decir que se van a preparar un insert con 50 registros. Un contador, unos Hay una limitación con ese número, ¿verdad? Acá arriba. ¿Hay algún? Sí. Normalmente no te conviene excederte en esto porque si no también ya le estás el motor de base de datos también puede tener un retardo en armar o en insertar. Si por ejemplo pones 500 registros, ya también Claro, ahí va a ser contraproducente. Así mismo le pesa ya al motor también hacer un solo insert con 500 registros. Entonces, yo hasta 200 llegué a probar y estaba bastante bien, pero creo que una vez probé 300 y aumentó el tiempo de respuesta. Genial. Entonces, creamos los streams para poder utilizarlos aquí abajo. Recuperamos el tamaño de nuestra lista. La lista es el parámetro que está viniendo aquí. Esto es a modo de consola nada más, a modo de mensaje, ¿verdad? ¿Qué cantidad de registros tenemos? Y esa cantidad de registros dividido bloques de agrupación me va a indicar cantidad de vueltas que va a realizar, o perdón, cantidad de, este sería cantidad de bloques a construir. Entonces, esta lista lo encapsulamos dentro de un for y conforme vamos entrando dentro de esta lista vamos recuperando los valores que tenemos. En este caso, el primer valor, un número de cédula, nombre, el departamento y la localidad, y ya le armamos ya la apertura del paréntesis y el cierre del paréntesis con las comas correspondientes en el medio. ¿Para qué? Para justamente armar esta estructura. Este primer paréntesis vendría a ser este que estamos teniendo aquí. Entre la comilla doble le concatenamos el valor del número de cédula, que sería este valor 1 que estoy mostrando a modo de ejemplo. A este valor le concatenamos nuevamente la coma, que sería esta coma, y luego la comilla simple, porque va a ser un valor numérico, porque no es un valor numérico, es una cadena. Inicia y cierra aquí esta comilla simple y ahí tenemos nombres y apellidos, que sería este dato. Nuevamente la coma. Aquí está la coma. La misma lógica, inicia, finaliza. Coma. Y por último la localidad. Entonces, lo que tenemos es una cadena que se está armando y lo que nos falta es la coma. Entonces, esa coma es la que aquí abajo se está asignando, donde al final tenemos, recordaremos que teníamos la cadena y acá creamos un valor denominado dato. Entonces, finalmente la cadena más igual lo que hace es una acumulación. Va a ir acumulando. ¿Qué va a ir haciendo? ¿Qué va a acumular? Va a preguntar, ¿la cadena está vacía? Si esta cadena está vacía, quiere decir que va a contener en este momento el dato. Pero si no está vacía, se le va a agregar
el punto y coma más el dato. Entonces, ¿qué significa eso? Si está vacía, quiere decir que es la primera vez que está ingresando. Es decir, acá no va a existir una coma. Porque si yo de entrada le pongo coma, aquí va a haber una coma y me va a dar un error. Entonces, por eso es que pregunta, si está vacío la cadena, entonces solamente va a quedar el dato que previamente aquí se construyó. Entonces, este sería el dato y la siguiente vez que entre aquí, porque esto va a seguir su circuito, va a volver aquí la cadena. Está vacía la cadena la siguiente vez, la cadena ya no está vacía porque ya tiene el primer dato. Entonces, en ese momento le agrega la coma más el dato nuevamente. Entonces, ahí lo que sucede es, se va a agregar esta coma y se le agrega el siguiente dato. Y así sucesivamente va a ir preguntando y siempre se le va a ir agregando la coma más el dato. Entonces, aquí lo que se hace es, se pregunta, el bloque agrupar es igual al contador aquí pusimos 1 y que aquí estamos aumentando. Si este contador es igual al bloque a agrupar, quiere decir que ya se llegó a la cantidad de registros que se tiene que insertar. Entonces, en ese momento se arma el insert y se le asigna la cadena que evidentemente aquí va a estar haciendo una acumulación. Entonces quiere decir que si vamos a poner aquí 5 para poder hacer la demostración. Entonces quiere decir que 5 veces tiene que entrar en esta línea, en esta condición, en este for, mejor dicho, y al quinto registro va a ser positiva esta condición y la cadena en teoría tiene que contener los 5 registros. Y al contener los 5 registros tiene que preparar el insert. Después de realizar el executable, la cadena se vacía y el contador se vacía. Una vez que esté vacío, el contador se vuelve a inicializar y se vuelve el proceso. En este caso, de 5 va a pasar nuevamente a 1. Viene aquí hasta nuevamente llegar a 5. Una vez que llega nuevamente a 5, se vuelve a hacer la siguiente inserción. Y así en forma sucesiva hasta que se termine de recorrer el for. Si termina el for, se verifica si el contador es mayor que 0. ¿Para qué hacemos esta verificación fuera del for? Por si es que exista todavía unos registros que insertar, pero que por cuestiones de valores impar, vamos a decirle, no ha llegado a cumplir esta condición. En otras palabras, un ejemplo. Supongamos que nuestro archivo contenga 35 registros y mi cadena es 10. O sea, mi bloque agrupador es 10. Entonces, 35 registros por una división simple sabemos que va a dividirse en 3,5. Entonces, quiere decir que va a entrar 3 vueltas aquí, o 3 veces va a entrar, pero no va a entrar una cuarta vez. ¿Por qué? Porque mi bloque agrupar tiene 10, valor 10, y sin embargo yo solamente ya voy a tener 5 registros restantes. Entonces quiere decir que mi contador solamente va a llegar a 5. Entonces al llegar solamente a 5, esto me va a evidentemente arrojar un valor negativo. Pero ya se terminó de recorrer el for, ya no existe más un registro que recorrer. Entonces sale de la condición y por seguridad se pregunta, ¿el contador es mayor que 0? Y en este caso del ejemplo, sí va a ser mayor que 0 porque va a tener un valor 5. Entonces quiere decir que existen una cola de 5 registros que se tienen que insertar. Por eso es que se vuelve a hacer este insert into
después de hacer este for. Es por seguridad nada más. Bueno, entonces vamos a ponerle el valor 5 aquí. En mi gestión voy a comentar el método que me realizaba la inserción en forma individual y vamos a poner el punto de interrupción en el último, el insertar en bloques. Clic derecho, debug. Quedamos ahí, vamos a darle F7. Acá sí vamos a tener que saltar este paso, porque si no vamos a tardar, porque acá lo que va a pasar es que va a hacer todo el proceso y evidentemente acá va a entrar línea por línea a realizar la operación que ya estuvimos viendo ahora. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle aquí directamente ya un punto de interrupción o otro punto de interrupción y le voy a dar la tecla F5 para que salte hasta la siguiente, hasta el siguiente punto de interrupción. Va a tardar seguro unos segundos y ahí ya saltó hasta el punto, hasta la siguiente punto de interrupción. Con el F5 lo que yo le digo es ejecutar hasta el siguiente punto de interrupción. Entonces esos segundos que tardó son los segundos que el programa necesitó para recorrer las 600.000 líneas de mi archivo. No solo recorrer, sino que recuperar los valores y cargar la lista. Si recordamos, nosotros dijimos que esto va a mostrarme la cantidad de filas que está teniendo, o en este caso ya no sería cantidad de filas, sino sería cantidad de objetos que estoy teniendo. Le doy F8, veo mi consola y ahí me dice que mi lista en sí está teniendo 595.519 filas, o en este caso objetos que está teniendo. Entonces F7 y ahí empieza nuestro bloque a trabajar. Le doy F8, verifico, inicializo los valores, recupero la cantidad de registros, acá está cantidad de registros y acá está me va a decir la cantidad de bloques. Si pongo aquí, me dice que se va a realizar 119.103 bloques. En otras palabras, en vez de hacer casi 600.000 inserciones, se van a hacer 119.103 inserciones. Evidentemente bajó, pero esto es modo de ejemplo nada más. Estos valores después sabemos que tenemos que aumentar para que disminuya considerablemente la cantidad de inserciones. Solamente cambiamos este valor para poder hacer la demostración. Después vamos a cambiarlo nuevamente a 100 y vamos a volver a ejecutar. Entonces, F8 y lo que les decía, dato ahora mismo está vacío. Ahora si ustedes se fijan, está la abertura y cierre de paréntesis y los valores, ya, el número, coma, el nombre y apellido, coma, la capital, coma, Asunción. Entonces acá se pregunta, ¿la cadena está vacío? En este caso la cadena sí está vacío. Entonces lo que se hace es, se le asigna el dato. F8 se pregunta, ¿el contador es igual al valor del bloque agrupar? Evidentemente esto no se cumple, entonces no se tiene que todavía realizar el insert. Pasamos a aumentar el contador y volvemos a entrar dentro del for y recuperamos el siguiente dato. El siguiente dato, vuelvo a preguntar, ¿la cadena está vacía? En este caso, mi cadena ya no está vacía, entonces ahora se les asigna la coma más el dato. Para que esta cadena, fíjense cómo queda ahí. Si ustedes se fijan bien, está el primer valor que va hasta Asunción, se cierra el paréntesis y ahí aparece la coma
y aparece nuevamente el valor 3 que va nuevamente a esta asunción. El punto ahí es que ahora ya está teniendo la coma, ya se le suma la coma más el dato. Siempre se pregunta, ¿contador es igual al bloque? Evidentemente no, se suma 1, volvemos a hacer el mismo procedimiento, se vuelve a hacer la pregunta, si no, esta cadena ahora ya tiene 3 registros. Y fíjense que ya se le agregó la coma también. Se vuelve a realizar la consulta, evidentemente esto va a saltar, se le suma el valor, se le agrega nuevamente la cadena y ahora la cadena ya tiene un cuarto registro. Mi contador está en 4. F8, nuevamente ahí sumamos, se le agrega el quinto valor que vendría a ser el número de cédula 9, recuerden el 9, F8, y ahora la cadena, fíjense que ya está incluido el valor 9 en el último. Entonces quiere decir que nuestra variable cadena, nuestro string tipo cadena, ya contiene ya la estructura para poder enviar al insert. Y en este caso sí se va a cumplir esta condición porque mi contador sí ya llegó hasta la cantidad de mi bloque. Entonces ahí armamos el query y el query se va a armar con esta estructura de cadena. Entonces este query, a ver si podemos, este query se arma de esta manera. Yo lo borro, punto y coma, quito estos valores y aquí están el query que se armó. Entonces, este es el query que se armó. El mismo query, evidentemente, o sea, la misma estructura, pero con los datos diferentes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ejecutar esta operación. Se realiza el execute sin problema. Se limpia la cadena. El contador ahora vuelve a 1 y vuelve el proceso. Vuelve a construir el dato. Estamos con el dato. Se vuelve a preguntar, la cadena está vacía. En este caso la cadena sí está vacía porque se limpió aquí la cadena. Y va a volver a hacer el mismo circuito que acabamos de mostrar. Entonces, evidentemente vamos a parar esto y vamos a aumentar. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 150. Profe, ¿dónde él guarda? ¿Dónde quedó? Los 5 primeros. A partir del sexto tiene que ir a... ¿Dónde él refleja eso? No, en el for nomás está. Vos estás dentro de un for. Este es el que va a empezar a recorrer en forma ordenada. Entonces, dentro del for ya, vos ahora, estás haciendo la operación. Entonces, ahí ejecuta. Sí, entiendo el error. Sí, perfecto. Bueno, y ahí va, ahí me dice la cantidad de registro que tiene y fijémonos, perdón, en la cantidad de bloques a construir. Me dice que 3.970 bloques tiene que construir, es decir, 3.900 inserciones. Si yo esto selecciono, ejecuto, ahí ya me dice que yo tengo 72.000 registros insertados. Ahí tenemos 81.000, 89.000, 93.000. Fíjense de a cuánto va aumentando. 106.000. Va aumentando eso. Entonces, esas son la cantidad de registros que ya están siendo insertadas dentro de mi tabla. 133.000, 143, 152. Va aumentando. Entonces, evidentemente, el tiempo que a mí me va a tomar realizar la inserción de los 600.000
los casi 600.000 registros va a ser bastante menor al tiempo que me iba a llevar si empezaba yo a hacer la inserción de A1. Ahí ya estamos alcanzando los 200.000 y superamos los 200.000. Ya estamos yendo ya por casi el 40% de registros insertados en nuestro archivo. Entonces voy ejecutando el cele para que se vea. Va aumentando. Entonces, de esta manera es como le daríamos nosotros una solución técnica a trabajar con volúmenes importantes de archivos. Entonces, vamos a esperar que termine. Ahí pasamos ya el 50% de la cantidad de archivos, de la cantidad de registro que tiene mi archivo. Ahí alcanzamos los 400.000. Después podemos ir probando, o ustedes ya en este caso pueden ir probando este valor para ver si aumenta el rendimiento, si disminuye. Eso de acuerdo a tus recursos, pues va a ser más rápido o más lento, ¿verdad? Exactamente, así mismo. En mi caso, mi recurso no es tan bueno en este equipo que estoy usando, pero si tenemos un buen recurso, esto va a demorar menos inclusive. Ahí ya vamos por más de 500.000. En unos segundos más posiblemente ya terminemos. Ahí ya dentro de un rato termina. Y acá me va a indicar cuánto tiempo demoró la operación. 576. Ahí está. Ahí me indicó. Me dice que el tiempo total fue de 4 minutos con 3 segundos. O sea, es decir, mi algoritmo metió 600.000 filas a la tabla en 4 minutos con 3 segundos. Si hago un select aquí, fueron 598.424 filas que se incluyeron en mi tabla en menos de 5 minutos. Entonces, este es el tiempo que a mí me tomó ahora insertar, comparado con el tiempo que me iba a tomar insertar con el otro esquema, ¿verdad? Que dijimos que posiblemente me iba a tardar horas. Entonces, esta primera versión lo que hace es optimizar considerablemente el tiempo de respuesta ante una operación masiva. Lo que vamos a hacer es, vamos a levantar el proyecto, vamos a levantar el video para que ustedes puedan replicar esto, para que puedan mirar el código, porque en la siguiente sesión yo voy a traer otro archivo y vamos a hacerlo de cero también, así para que ustedes practiquen, porque recordemos que parte del examen habíamos dicho que el examen iba a consistir en operaciones como esta. Entonces, si es que podemos replicar esto en el Oracle, excelente, ¿verdad? Si es que por algún motivo tenemos todavía conflicto con el Oracle, lo que yo voy a hacer es voy a estar mostrándoles a ustedes cómo instalar el MySQL para que puedan trabajar también con el otro motor MySQL. Al fin y al cabo, aquí lo importante es la operación en sí, no tanto el motor con el cual están trabajando. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo. Mi trabajo, por un lado, va a ser tratar de replicar esto con el Oracle, y el trabajo de ustedes es ir mirando el código para interiorizarse.
ir mirando el video nuevamente. Y si ya tienen ustedes instalado un motor el motor de base de datos MySQL, ya pueden replicarlo en el MySQL, ¿verdad? Y si no, me pueden preguntar por el transcurso de la semana si es que tenemos alguna novedad sobre si pudimos replicar en el de Oracle. Entonces ya le voy adelantando si pude replicar. De tal manera que ustedes, si no, ya, si quieren ya instalarse el MySQL, ya lo pueden hacer. La ventaja es que el motor de base de datos es totalmente free y existe también un montón de documentaciones que nos muestran cómo instalar un MySQL. Inclusive instalar un MySQL es mucho más fácil que instalar un Oracle. Es prácticamente todo siguiente y existen videotutoriales inclusive en internet bastante buenos que te muestran paso a paso cómo hacer esa instalación. Entonces, si ustedes quieren ya instalarse un MySQL, también lo pueden hacer. No va a haber ningún problema en ese sentido. Entonces, ¿alguien quiere realizar algún comentario, una consulta? Profe, la clase pasada, el video, eso está en la plataforma porque vos no encuentro, yo nomás no encuentro. Y en teoría debería de estar porque todas las clases están sincronizadas. Pero voy a fijarme un poco, pero en teoría debería de estar, así como esta. Porque ustedes lo que hacen es, cuando yo les aviso al grupo de WhatsApp, ingresan desde la plataforma. Y una vez que se termine la sesión, ese link está sincronizada con el video, o sea, con la sesión que está siendo grabada. Entonces, una vez que yo cierro la sesión, a mí me dice que el video va a ser subido al Drive y que va a ser compartido. Por eso nomás asumo de que debería de estar. Pero si no está, es porque hubo algún problema, ¿verdad? Sí, estoy viendo justamente y lo demás sí aparece el link y abajo dice la grabación, pero la clase pasada no está apareciendo. Entonces tengo que ver el video que está en el Google Drive y levantarlo por mi cuenta. Y bueno, y vamos a hacerlo, eso, voy a hacer también eso, para que quede también la de la clase pasada. Genial, bro. Bueno, señores, entonces yo ya me comprometo ahora mismo a levantar este proyecto, levantar el archivo y vamos a quedar así, ¿verdad? Por un lado yo mi tarea y por el otro lado también ustedes con su tarea, ¿verdad? Si quieren ya, vuelvo y repito, ya pueden instalarse en MySQL. Entonces, si es que no conseguimos replicar con el Oracle, también pueden tener otro motor con el cual trabajar y poder realizar las prácticas reales. Y bien, de mi parte ha sido un placer nuevamente haber estado trabajando del otro lado con ustedes. Si no hay alguna consulta, vamos a levantar ya la sesión. Entonces, la próxima clase vamos a hacer todo de cero, bro. Vamos a crear una tabla nueva con el LTO, Sí, con todos los objetos, ¿verdad? así mismo es. Yo voy a trabajar con otro archivo. Genial. Esta es una clase que yo ya preparé justamente para evitar que me suceda lo que me sucedió en la clase anterior, de que me empezó a dar errores y no pude subsanar en ese momento, ¿verdad? Entonces la idea del día de hoy era empezar a ver un circuito y terminar ese circuito. Entonces, como ahora ya tenemos finalizado, bueno, entonces la siguiente sesión vamos a hacer con otro archivo para reforzar, vamos a decir. Sería bueno también, profe, hacer desde el inicio, desde crear el proyecto, ¿verdad? Así va a ser, imagino, ¿verdad? Y crear el proyecto podría ser, ¿verdad? Pero normalmente la creación del proyecto, pues en teoría ya es clic derecho, file, nuevo project, y a partir de ahí ya es darle un nombre nada más y la estructura. Por eso yo normalmente ya no realizo esa operación. Dale, profe, gracias. Pero si quieren, podemos hacerlo desde ese punto de partida. Eso no hay problema. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, un placer nuevamente. Les deseo un buen resto de jornada y les estoy avisando en el grupo
cuando levante todos los recursos. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, profe.